Sí, buenos días. Para mí es un honor presentar a ustedes al maestro Wouter Challier, quien es el director de la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la CEPAL. Como ya se ha comentado, su currículum se puede consultar en el sitio de internet de este encuentro. En esta ocasión, en la primera sesión, el maestro Challier nos hablará sobre la experiencia del desarrollo del proyecto LEARN en América Latina y el Caribe. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al maestro Challier. Tengo dos. Muchas gracias por la introducción. Un gran gusto estar con ustedes de nuevo. Realmente un placer ver que mucha gente que vimos ayer volvió. Me tocó conocer el tráfico acá en México esta mañana y impresionante. Entonces muchas gracias por todos los esfuerzos que han hecho ustedes para llegar acá. Felicitaciones de nuevo a los organizadores por el excelente evento que hemos tenido hasta ahora. Mira, hoy les voy a presentar los resultados del proyecto LEARN, que es un proyecto que empezó hace 2 años. De hecho, el primer evento fue de nuevo en México, donde presentamos fuera de Chile, presentamos el proyecto LEARN. Entonces, de una forma estamos ahora concluyendo ese trabajo, ese proyecto, y esperamos seguir con la red que tienen ustedes acá y la red que tenemos en América Latina y el Caribe, que esperamos seguir también en el futuro, en los meses y los años que vienen, seguir trabajando en ese tema de la gestión de datos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentar los resultados, los principales resultados del proyecto LEARN y ver cómo podemos avanzar con el tema. Y ahí voy a mi maquinita mágica. Ese es el menú de hoy. Le voy a tratar esa mañana hablamos mucho de la situación de gestión de datos en el país, en México. Ahora vamos a salir un poquito del contexto puramente nacional y vamos a tratar de dar una mirada a la situación en la región. Entonces, el proyecto que empezó hace 2 años, que se termina ahora a finales de mayo, un proyecto relativamente chiquito de 500.000 euros, con pocos socios, pero realmente que nos permitió igual lograr mucho impacto, y de eso les voy a tratar de convencer más adelante. El coordinador del proyecto LEARN es University College London en Inglaterra, y los otros socios del proyecto son la Universidad de Barcelona, LIBER, que es la Asociación de Bibliotecas de Investigación en Europa, que es una asociación bien grande de más de 400 instituciones que son socias de esa organización, de esa asociación. La Universidad de Viena en Austria y nosotros CEPAL, Naciones Unidas, que de una forma trata de ampliar un poquito, de salir un poquito de ese contexto puramente europeo y avanzar en el tema en América Latina y el Caribe. Nosotros la sede principal está en Santiago, en Chile. El objetivo principal de ese proyecto LEARN es difundir ese roadmap de LERU, que es un grupo de universidades europeas que en cierto momento, en 2013, tomaron la iniciativa de hacer algo con gestión de datos, porque había esa necesidad, todo el mundo se dio cuenta que había muchos datos, vivimos en una sociedad de datos, la ciencia está muy basada en datos, entonces ahí surgió esa urgencia para hacer algo, salió un documento de eso, que básicamente es un roadmap, es una herramienta para las instituciones que quieren implementar una política de gestión de datos, de ayudarles a implementar esa política. Entonces es una iniciativa que empezó en un grupo relativamente chico. Y ellos realmente desde el inicio expresaron su intención de ampliarlo luego a un grupo más grande,
primero en Europa y justamente el proyecto LEARN trata de también explorar otros continentes. Entonces, es una hoja de ruta que está disponible en Internet, que ustedes pueden ir a visitar y ver y usar y adaptar, realmente usar como ustedes quieren para avanzar en su institución. Segundo objetivo es crear conciencia sobre la gestión de datos. Y como hemos hablado ayer, hemos hablado esta mañana, todavía hay mucho trabajo de conciencia, de que la gente entienda cuál es el asunto ahí en el tema de la gestión de datos. ¿Ya? Y la necesidad, específicamente la necesidad de políticas. ¿Ya? Entonces, allí ven que hemos organizado muchos eventos, hemos sido invitados a muchos eventos también para explicar el proyecto LEARN. Tercer objetivo, fomentar la producción de políticas de gestión de datos al nivel institucional. Y eso es una necesidad que nos dimos cuenta desde el inicio del proyecto, que específicamente en América Latina, el Caribe, muchas veces hay un marco legal al nivel nacional, pero falta la implementación al nivel institucional de esas políticas de gestión de datos. Entonces ahí para nosotros era súper oportuno eso de estimular de fomentar esa producción de políticas de gestión de datos a nivel institucional. Entonces ese roadmap, como yo dije, es una herramienta que está a la disponibilidad, estamos hablando de ciencia abierta, entonces todo lo que nosotros producimos obviamente está abierto, está a su disposición. Es una guía para organizaciones de investigación de cómo abordar los retos de la investigación basada en datos. Publicado en 2013 por LERU y ahí ustedes encuentran el URL del robot donde tienen acceso directo a ese roadmap. Es un documento chico, corto, pero tiene básicamente las principales cosas que uno tiene que tomar en cuenta para armar una política de gestión de datos. ¿Cuáles son las dimensiones de ese roadmap? Primero, primero arriba, la promoción, la conciencia, de crear una conciencia. Y también promover cuáles son los beneficios de la gestión de datos. ¿Por qué es importante que las instituciones de investigación tengan una política de gestión de datos? Y de nuevo, como con el tema del acceso abierto en la época, hay mucho trabajo todavía que hacer. También tocamos el tema de la infraestructura y los estándares, que son temas más técnicos, pero obviamente que son muy, muy importantes en ese sentido. Entonces ahí también el LERU Roadmap da algunas indicaciones, algunos consejos, algunos principios que uno tiene que tomar en cuenta en la implementación de política de gestión de datos. Luego, hablamos también de costos de implementación. No hemos realmente tocado, excepto ayer, creo que en el tema de la preservación digital, también creo que hablamos un poquito del costo, ¿no? Entonces, si uno va a hablar con el rector, el vicerrector de la universidad, cuando uno viene a decir, mira, es importante implementar una política de gestión de datos, la pregunta que siempre le van a hacer es, ¿cuánto va a costar? ¿Con qué empezamos? Y cuánto va a costar ahora y cuánto va a costar después de unos años, porque obviamente eso requiere una inversión continua. Y ahí también tenemos algunas indicaciones, también hacemos referencia a algunos casos, a algunas instituciones que han hecho investigación sobre el tema de costo de políticas de gestión de datos a corto plazo, o sea, durante la implementación, pero también a más largo plazo. Luego, los aspectos legales, de eso hablamos esta mañana,
Es un tema muy importante entender cuál es el marco legal ahí para esa gestión de datos, para compartir datos y todo eso. Capacidades profesionales. Eso fue uno de los temas en ese evento que organizamos en la CEPAL el 27 de octubre del año pasado. Fue uno de los temas que la gente más ha hablado, de cómo podemos fortalecer las capacidades profesionales dentro de las instituciones de investigación para poder implementar una política de gestión de datos. Porque uno puede tener toda la buena voluntad, pero uno también necesita los skills, ¿no?, las capacidades en sus recursos humanos para implementar esa gestión de datos, esa política de gestión de datos. Y finalmente tenemos algunas recomendaciones y buenas prácticas, y en ese sentido este proyecto LEARN creo que ha hecho un gran avance, porque uno de los grandes documentos que vamos a publicar el próximo mes va a ser justamente casos de éxito, experiencias que queremos compartir con ustedes, y son experiencias de Europa, pero también acá de América Latina y el Caribe. Entonces, eso también creo que va a ser muy útil. Entonces, esas son las dimensiones que toca ese roadmap de LERU en temas de gestión de datos. Entonces, ¿cuáles son los resultados esperados del proyecto LEARN? Que es compartir ideas, crear una plataforma para compartir ideas, preocupaciones, porque obviamente hay muchas preocupaciones también sobre el tema de cómo empezar, dónde empezar. De esa forma no tenemos que empezar de cero todo el tiempo. Eso no es la idea. Entonces, ahí ofrecer una plataforma. Y en ese sentido, es básicamente el rol principal de la CEPAL. La CEPAL, como organismo regional, trata de crear esa plataforma regional para compartir esas buenas prácticas o malas prácticas, porque a veces las cosas no salen bien. Eso también es útil y eso también vale la pena compartir. Otro resultado de ese proyecto LEARN es mejorar ese roadmap del LERU, porque ese roadmap, como les dije al inicio, empezó en un grupo muy pequeño de universidades europeas en un contexto muy particular. Bueno, ahora estamos ampliando, eso quiere decir que vamos a alimentar ese roadmap también con nuevas experiencias de fuera de ese pequeño grupo, de fuera de Europa, y eso también creo que es un avance muy importante que quiere lograr el proyecto LEARN. Gestión de datos, ya lo mencionamos ayer, son un pilar de la nueva economía. Especialmente en Europa han hecho mucha investigación sobre el tema. La Comisión Europea ha hecho mucha investigación. Entonces, de esa forma, trabajar en políticas de gestión de datos, de esa forma, contribuye también al crecimiento económico. Entonces, colaborar más allá de las fronteras, y ahí hay una intención muy clara de la Comisión Europea que también vale la pena compartir eso y alimentarlo con experiencias de Europa. Y sensibilización. ¿Cuáles son los mayores entregables del proyecto LEARN? Primero, un modelo de política de gestión de datos. Ahora, modelo no en el sentido de, mira, ustedes tienen que adoptar el modelo y listo, porque no es así. Está ahí como originalmente el roadmap del LERU también estaba pensado. Es un modelo en el sentido de que ustedes lo pueden usar para no tener que empezar de cero y lo pueden adaptar, modificar según su contexto específico y de esa forma adaptarlo a sus necesidades particulares. Pero es una herramienta que está a su disposición, que ustedes pueden usar y que realmente además está basada en muchas otras experiencias. Entonces, de una forma es como un template
que vamos a publicar, que está listo, pero que está ahora en proceso de publicación. Yo creo que va a salir el próximo mes. Segundo entregable va a ser ese documento que ya mencioné, que es un conjunto de buenas prácticas. Y ahí tenemos varios casos también de América Latina y el Caribe que vamos a presentar en ese documento. Entonces, de nuevo, la pregunta es cómo convencer, por ejemplo, a los investigadores. Bueno, ahí vamos a presentar algunos casos de instituciones que han hecho ese ejercicio, que han tenido ese diálogo con los investigadores, cuáles son las dificultades que han tenido, cuáles son los logros que han tenido. Entonces ahí todo eso se va a presentar en ese proyecto, en ese documento de buenas prácticas. Cómo presentar un plan o una propuesta de implementación de política de gestión de datos a los rectores, los vicerrectores, todo eso lo vamos a cubrir ahí en ese documento. Y finalmente, un resumen ejecutivo en 5 idiomas para asegurar su amplia difusión. Y de esa forma entrar como en una dinámica, y realmente hemos visto la dinámica acá en la región, en América Latina y el Caribe, donde hace 2 años hablamos de gestión de datos y realmente nos miraba así de, wow, ¿qué vamos a hacer con eso? Es un tema bien complicado, sabemos que tenemos que hacer algo con eso. Y vemos ahora que en 2 años muchas cosas han cambiado y sabemos ya que estamos, como ya vemos varias iniciativas en la región, poco a poco se está moviendo el tema. Y eso es una muy buena cosa. Y eso no es, obviamente, una contribución o solo una contribución del proyecto LEARN. Eso que creo que porque el proyecto LEARN vino a un buen momento que todos nos damos cuenta que podemos hacer algo ahí en ese sentido. ¿Cuál es el rol de la CEPAL? Entonces, bueno, la CEPAL es la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, es un organismo internacional, regional, para América Latina y el Caribe. Entonces, nuestro rol básicamente no es menor, es cubrir en el contexto de ese proyecto toda la región, que es enorme. Y eso obviamente fue un tremendo desafío, pero creo que hemos logrado bastante ahí. Y de crear una comunidad. Y eso creo que es uno de los logros más importantes del proyecto LEARN, y creo que el rol que ha jugado la CEPAL en eso. Cuando empezamos hace 2 años, no había una comunidad a nivel regional sobre gestión de datos. Entonces nos dimos cuenta que había varias iniciativas aisladas, muy exitosas, pero la gente no sabía. No había esa amplia difusión de esas iniciativas. Entonces hemos intentado de ofrecer una plataforma a esas iniciativas que realmente merecen, iniciativas en la región que merecen realmente amplia difusión. Y con el tercer rol de la CEPAL en el proyecto LEARN es contribuir con la estrategia de Big Data, datos abiertos en el tema de Naciones Unidas, que como ustedes saben es un tema muy importante. Entonces, ¿qué hemos hecho? Obviamente era imposible cubrir toda la región, que es tan grande, en solo 2 años. Tuvimos que empezar casi de cero. Entonces hemos seleccionado algunos países allí donde vimos que había iniciativas interesantes que merecen subirse a esa plataforma. Entonces nos hemos concentrado en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay. ¿Y qué hemos buscado para ese ejercicio? Hemos buscado normas legales, políticas institucionales, proyectos
iniciativas interesantes en gestión de datos, experiencias de implementación de gestión de datos y personas e instituciones clave para armar, para establecer esa comunidad de gestión de datos de investigación en la región. Entonces, miremos un poquito más de más cerca la situación, por ejemplo, en Argentina. En Argentina hay esa ley de 2013 que menciona la creación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que da un impulso a la creación de repositorios nacionales, institucionales, y que también tiene una cláusula sobre gestión de datos en contratos de financiamiento público de investigación. Y eso fue la discusión que tuvimos esta mañana de, bueno, es un tema de transparencia, es un tema de, mira, si investigación que se financia con fondos públicos se comparte. Publicaciones, datos, todo el output de esa investigación financiada por recursos públicos se comparte. Y hay una conciencia en Argentina, pero también en muchos otros países en la región, de eso debe ser, por defecto, eso debería ser la política. Y hablan también de plazos para el depósito de datos primarios. No hablan de datos de investigación, pero hablan de datos primarios en esa ley. Por investigadores con financiamiento público. Y la ley dice que tienen que compartir sus datos máximo después de 5 años de que se provigla se termina el proyecto. Entonces da un plazo de máximo 5 años, que es interesante como estrategia porque entonces en ese contexto, hay un mandato, hay una obligación de compartir los datos, todo lo que es financiado por recursos públicos, y hay un plazo. Esos son todos elementos muy interesantes y muy importantes para justamente políticas. En Perú también hay una ley que es el reglamento también de 2013, luego 2015, el reglamento de repositorio nacional. Habla de Alicia, que es la creación del repositorio nacional digital de ciencia, tecnología, innovación de acceso abierto. Habla de la creación de la Red Nacional de Repositorios Digitales de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto. Incorpora cláusulas de datos, no habla de datos de investigación, pero habla de datos procesados. Entonces ahí ya está surgiendo el tema del vocabulario. Datos de investigación, datos primarios, ahora datos procesados. Eso fue uno de los ejercicios los grandes ejercicios que hemos hecho al inicio del proyecto LEARN, es tratar de aclarar todos esos términos. ¿Qué significa datos de investigación? ¿Qué son datos primarios? ¿Qué son datos procesados? Y hay muchos más. Y de nuevo, datos procesados, repositorios nacionales abiertos en contratos de entidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, de nuevo, ahí se ve elementos similares que hemos visto también en el contexto argentino. México, ya hablamos de eso esta mañana, solo voy a mencionar la Ley de Ciencia y Tecnología 2002, Decreto de Reforma de la Ley 2014, la creación de repositorios nacionales institucionales, hemos hablado de esto esta mañana, y habla de datos de las investigaciones. Pero es opcional, si entendimos bien, es opcional, no es un mandato. En Chile hay una propuesta de política y portal sobre datos científicos de CONICYT, y ahí ustedes ven el documento, que es un documento bien interesante, pero tampoco hay un mandato.
Y lo que vemos también en Chile es que hay algunas experiencias en disciplinas, hablamos de repositorios temáticos. Bueno, lo que vemos ahí es que hay iniciativas en Chile de repositorios temáticos de datos de investigación. Entonces es un fenómeno bien interesante. Bueno, ¿cuál es la conclusión después de todo ese análisis que hemos hecho de la región? Y lo hemos hecho también para el Caribe, no lo presento acá, pero para el Caribe también lo hemos hecho. Una conclusión es que varios países de América Latina y el Caribe tienen un marco legal para la gestión de datos al nivel nacional. Eso ya existe. Y eso es bien interesante porque muchas veces eso en Europa no hay. Del otro lado, hay pocas instituciones en América Latina y el Caribe que tienen una política de gestión de datos al nivel institucional. Y ahí hay un vacío, ahí hay mucho trabajo que hacer todavía, de cómo reflejar ese marco legal a nivel nacional a una política institucional e implementarla. Lo que también vimos es que hay varias iniciativas exitosas, hay mucha heterogeneidad, hay instituciones que son muy avanzadas en América Latina y el Caribe y muchas instituciones que no tienen nada. Y falta esa comunidad, esa plataforma a nivel regional que nosotros hemos tratado de dar un inicio a esa plataforma, de crear de una forma. Y cuarto punto, faltan los recursos humanos capacitados para implementar políticas y estrategias. Entonces, faltan las políticas, pero también faltan los recursos, faltan los skills, las capacidades para implementar esas políticas. Porque si no, la política es solo un papelito. Y después tenemos que como aterrizar eso dentro de la institución. Ahí la única forma de hacerlo es con recursos humanos, es con gente. Y ahí hay que hacer un esfuerzo de capacitar, recapacitar los recursos humanos que tenemos para que la gente, algunas personas, se puedan dedicar al tema de la gestión de datos y a aterrizar esa política de gestión de datos. Entonces, eso es una cuarta conclusión. ¿Qué hemos hecho después de ese análisis como para crear esa dinámica, para crear esa plataforma? Hemos organizado varios talleres y mini talleres en forma presencial, en forma virtual. Ahí ustedes ven de los principales talleres que hemos organizado en la región en esos 2 años, pero estamos hablando realmente dentro del contexto del proyecto Learn. Entonces, el primer taller era más como una introducción, era justamente para aclarar esos términos de qué significa datos de investigación, datos primarios, etc. Y en la segunda hemos destacado la experiencia de Perú, que fue bastante interesante. Luego el evento principal, o sea, al menos para nosotros, porque era con más... con varios países que juntamos en ese evento. Fue el evento que organizamos en CEPAL en octubre de 2016 y luego hemos organizado también un taller en el Caribe. Ahí ven ustedes una foto. Nosotros llegamos a 90 participantes que, bueno, ustedes lo han hecho mejor que nosotros. De hecho, acá en México, en ese evento, creo que hay como 120, 150 personas, entonces realmente impresionante. Y felicitaciones. 90 participantes de 11 países. Entonces, eran representantes de 54 organizaciones, de los cuales 25 universidades, también instituciones públicas y agencias de financiamiento. Las agencias de financiamiento son absolutamente clave, como CONACYT, hemos visto esta mañana, son absolutamente clave para mover esa dinámica de gestión de datos.
Entonces, para nosotros fue muy importante que hubo una gran presencia de esas agencias de financiamiento de toda la región en este evento en Santiago. Porque ellos pueden determinar las reglas, ellos pueden realmente cambiar las reglas del juego. Y hablamos, en el caso de gestión de datos, hablamos de cambiar las reglas del juego, cambiar los paradigmas que tenemos. En el Caribe también tuvimos 40 participantes, más participantes que se conectaron por internet, con varios países, y lo mismo stakeholders, entonces universidad, agencias de financiamiento, institutos de investigación, bibliotecas obviamente, y otras unidades que apoyan a la investigación. Al nivel, fuimos invitados, eso fue un gran momento para el proyecto LEARN. Fuimos invitados a presentar el proyecto en la segunda reunión iberoamericana de ministros de altas autoridades de ciencia, tecnología e innovación. El tema de los datos, de investigación, también de Big Data y todo eso, fue un tema muy importante que también se refleja en el documento final que salió de esa reunión. Entonces, ahí creo que hemos logrado, obviamente, a poner el tema de los datos de investigación en esa agenda política. La comunidad de LEARN que se creó, que cubre muchos países, como ustedes pueden ver ahí, bueno, no es completa, o sea, todavía faltan y todavía estamos buscando otros socios, otras instituciones que son interesadas en ser parte de esa comunidad. No es una comunidad exclusiva, es una comunidad inclusiva, entonces si les interesa, mándame un mail y ahí le vamos a agregar, le vamos a mantener informados sobre los avances del proyecto LEARN y compartir los documentos que van a salir ya mismo. Pero creo que ustedes aprecian ahí, o sea, los grandes esfuerzos que hemos hecho realmente para cubrir los más países posible en la región. Tenemos más de 500 stakeholders de más de 200 instituciones en América Latina y son la misma, son todas esas stakeholders que ya hemos mencionado tantas veces, pero que siguen siendo tan importantes que conversen, que se junten y que armen junto una política de gestión de datos. Porque gestión de datos no es un proyecto de bibliotecas, no es un proyecto de informática, es un proyecto que cubre todos esos stakeholders, donde todos esos stakeholders tienen que estar representados, porque si no, no va a ser un éxito, eso nunca va a salir. Entonces es un proyecto, es una iniciativa colaborativa. Entonces, conclusiones: que se necesitan políticas institucionales de gestión de datos. Eso fue una de las conclusiones importantes. También hubo consenso sobre la necesidad de promover un cambio cultural. Un cambio cultural que tenemos que lograr con los investigadores. Ellos, bueno, tienen que ver los beneficios de compartir sus datos. Pero también un cambio cultural, por ejemplo, si miramos, yo sé que hay muchos bibliotecarios acá, un cambio cultural también dentro de las bibliotecas, por ejemplo. Justamente de cómo podemos movilizar recursos humanos para realmente armar, implementar, aterrizar esa política de gestión de datos. Eso implica un cambio organizacional y cambio de prioridades de las bibliotecas, por ejemplo. Hemos visto también que se generan grandes cantidades de datos. Ya estamos en eso, ya estamos en esa sociedad, ya estamos en esa ciencia basada en datos. Entonces eso no es ninguna sorpresa. Pero ahí hay una diferencia entre el desafío, el reto para el Caribe y el reto para América Latina. En el Caribe el reto es más un tema de accesibilidad a los datos, que es bien complicada. En América Latina es más un tema no tanto de acceso, pero un tema de usabilidad. Si los datos están disponibles,
no es necesariamente suficiente para que otros puedan usar, reusar esos datos, que para nosotros es importante, si no, no tiene sentido compartir los datos si después nadie más lo puede usar. Entonces es un tema de usabilidad. Y ahí también las bibliotecas tienen un tremendo rol, el tema de metadatos y otros, crear esas condiciones para poder compartir datos y para que otros lo puedan reusar. Hay muchas barreras, o lo puedes decir de otra forma, hay pocos incentivos para los investigadores para compartir sus datos. Y de eso hemos hablado también esta mañana, hemos hablado ayer de ese tema. Y bueno, ya lo sabemos, y la gran pregunta ahora es cómo vamos a resolver ese tema, cómo vamos a crear esos incentivos para que sea atractivo para los investigadores de compartir sus datos y de depositarlo, por ejemplo, en el repositorio. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, hay que hablar con ellos para entender por qué. ¿Qué les falta? ¿Qué podemos mejorar en nuestros servicios de apoyo que nosotros estamos brindando? Es una pregunta muy importante. Es muy importante tomar en serio esa falta de comodidad. ¿Por qué los investigadores no se sienten cómodos para compartir sus datos? Entender eso. Y luego tratar de buscar una solución de nuestro lado como biblioteca. Faltan oportunidades de capacitación en la región. Gestión de datos, pero también data science. También lo mencionaron esa mañana, el tema de data science, cada vez más importante. Y quizás en el futuro data science va a ser la ciencia por defecto. Va a ser data science, todo es data science. Se necesita un diálogo sobre gestión de datos de investigación entre los varios stakeholders, bibliotecas, investigadores, rectores, vicerrectores, informática, agencias de financiamiento, agencias gubernamentales y el sector privado. No hemos hablado mucho del sector privado hoy y ayer. El sector privado, desde muchos años, entiende muy bien el valor de los datos. Nosotros estamos creando datos en sus celulares. Esas grandes empresas como Google, Facebook, entienden muy bien cuál es el tema ahí. Que los datos son todo. A mí me dijeron que si uno hace 100 likes en Facebook, que el análisis psicológico de esa persona es más precisa que un análisis psicológico tradicional. En ese mundo vivimos. Y esas empresas, ese sector privado, entiende de mucho tiempo que ahí está el valor. Y nosotros contribuimos todos a generar ese valor para esa empresa. Entonces es importante que nosotros también, que trabajamos en universidades, que trabajamos en el sector público en general, aprendamos de eso, de esas lecciones del sector privado, que tengamos también un diálogo con ellos, porque también todo un tema de privacidad y de bajo qué condiciones se comparten datos personales, por ejemplo. Entonces hay un gran tema y hay que iniciar ese diálogo. Bibliotecas pueden jugar un rol importante en la promoción y el desarrollo de políticas de gestión de datos en las instituciones. Bueno, por tres razones. De pronto la lista es más larga, pero tenemos, desde el inicio, siempre hemos tenido ese mandato de dar acceso a información. Y reconocemos todos que datos son una parte y cada vez más importante de la información científica. Entonces, es como muy lógico que eso sea una parte de nuestro mandato, que se extienda nuestro mandato también a los datos. Tema de experiencia con acceso abierto. Hemos ganado mucha experiencia. Y ahí yo creo que realmente nos hemos posicionado justamente en ese diálogo, en esa conversación con agencias de financiamiento, con los rectores y vicerrectores,
hemos ganado realmente una posición ahí en los años, ya de acceso abierto estamos hablando ya 20 años. Y realmente eso realmente nos ayuda a fortalecer nuestra posición como una referencia, como participante en ese diálogo. Y también por estabilidad. Y cuando uno habla con los investigadores, por ejemplo, es una de las cosas que más reconocen de las bibliotecas como son estables. Nosotros, es como dentro de nuestro mandato, y garantizar esa estabilidad de acceso a la información. Entonces, eso también es importante. El tema de preservación digital es todo un tema de estabilidad, acceso permanente a la información. Eso. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, ese importante evento acá en México, donde hay realmente muchísima gente, que eso realmente me alegro mucho. Y mantener los stakeholders informados. Hemos creado esa red y realmente tratamos de mantenerlos informados para mantener esa plataforma, esa comunidad viva. Y de nuevo, si les interesa ser parte de eso, mándenme por favor un mail. También estamos trabajando en una guía didáctica sobre gestión de datos en español. Y estamos básicamente no inventando cosas nuevas o algo así, no, estamos colectando mucho material que ya existe en todos los lados. Por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, hay mucho material y lo estamos traduciendo al español para que sea, seleccionando para que sea accesible para la región, o más accesible para la región. Entonces es una selección. Eso también lo vamos a compartir, yo creo que eso va a estar listo en mayo, creo, o sea, más o menos cuando se termine el proyecto. En eso estamos trabajando. También estamos ofreciendo asistencia técnica a las instituciones en América Latina y el Caribe que desean implementar una política de gestión de datos. Entonces, si ustedes ya han hecho el trabajo de convencer a su rector o su vicerrector, o todavía no han logrado, pero tienen al menos el diálogo está abierto, entonces algún avance hay y alguna apertura se está creando para implementar una política de gestión de datos, entonces ahí nosotros estamos también a su disposición para apoyarles con la experiencia del proyecto Learn que tenemos. Y estamos ya preparando un proyecto 2, que yo no tengo ninguna garantía que lo vamos a obtener, que se va a hacer, pero estamos al menos ya trabajando en la propuesta de un proyecto Learn 2, que justamente quiere trabajar en ese nivel institucional y ofrecer de manera sistemática asistencia técnica a las instituciones en América Latina y el Caribe que les interesa implementar una política de gestión de datos. Entonces, si eso les interesa, de nuevo, no tengo ninguna garantía que va a salir ese proyecto, pero si sale y si les interesa, también mándenme un mail, por favor, y le mantenemos informado. Eso. Muchas gracias por su atención. Agradecemos su participación y pasamos a la sesión de preguntas. Hola, mi pregunta es esta. Hola, acá estoy. Hola. ¿Los talleres online que manejan están abiertos al público en general? ¿Nos podemos inscribir? Perdón, ¿Los talleres online? Sí. Como los que hicieron en el 2016. Claro, sí. Seguro va a haber este año. Estamos viendo ahora probablemente vamos a organizar un taller más virtual. Entonces estamos pensando todavía en el tema y todo eso, pero si les interesa o si tienen ideas también para un mini taller virtual, también mándenme un mail, avísenme o por cualquier canal. Okay. Y hablamos. Pero la idea es que como tenemos básicamente marzo, abril, mayo, y entonces la idea es de al menos hacer un mini taller más. Muchas gracias. Sí. Otra pregunta, noté que tienen a Cuba como
como un país con el que interactúan algunos datos. ¿Me podría platicar? Ajá. Con Cuba. Así es. No tenemos mucho contacto con Cuba, la verdad. Yo creo que tendré que revisar, pero no hemos realmente así como tenido un diálogo, una colaboración de verdad con Cuba. Pero sí nos interesa, si hay interés del lado de, si usted conoce a alguien en Cuba que está haciendo cosas en el tema de gestión de datos, sí, Sí, porque obviamente nos tienen interesa. datos muy interesantes que a lo mejor están Claro. un poco cerrados, digo, como Sí. situación regional se podrían a lo mejor haber una. Claro. Sí, nos interesa mucho porque, bueno, y eso obviamente como creo un tema, o sea, es un proyecto, es un tema de recursos, ¿no? O sea, es un proyecto chico, como ya mencioné. Realmente tuvimos que seleccionar, hemos tratado de seleccionar lo mejor posible, pero seguro que hay países, instituciones que no hemos cubierto en ese ejercicio, entonces realmente nos interesa mucho tener una conversación, y eso es muy fácil ahora en una teleconferencia o algo así, organizar con las instituciones interesadas, absolutamente. Por supuesto, sí, muchas gracias. ¿Puedo seguir? Buenos días. Me ha hecho reflexionar esa parte donde dijo de la población, digamos, consumidora de los datos. La idea es de que pongamos datos a disposición de la ciudadanía, por ejemplo, en el caso de la iniciativa de México. Pero si no tenemos esa población preparada para consumir, realmente ¿quién va a consumir? Porque la estamos haciendo disponible no solo a ciudadanos mexicanos, sino al mundo, ¿no? Y no sé si hay por ahí alguna estadística de quiénes son los consumidores de todos los avances en esta parte de gestión de datos, porque ya nos lleva muchos países la delantera en esto y ya tienen la población que ya tiene esa habilidad para consumir la información. Pero nosotros, por ejemplo, en México hablaba el doctor Carrión de que incluso hay un proyecto para habilitar conectividad todavía. Entonces, no tenemos población que tenga esa habilidad y por otra parte estamos poniendo información, entonces realmente el beneficio para quién es, o sea, me hizo reflexionar lo que comentaba, ¿no? Y no sé, a lo mejor ahí también habría mucho que hacer para generar esas habilidades. Sí. Y me hizo reflexionar porque buscando un poco de estadística de lo que en mi institución se ha subido al repositorio nacional, entré a revisar las estadísticas de los accesos. Y hay una estadística que trae ahí para accesos y el 27% me parece, o 40, vamos a poner, 40% de los accesos eran de México. Puede ser por lo que nosotros mismos estamos consultando y demás, pero el 30% era de Rusia, ajá, ¿no? Entonces, sí me llamó la atención y el otro porcentaje, 30, pues se dividía en diferentes lugares, ¿no? Pero me llamó la atención el porcentaje tan importante que tiene los accesos desde Rusia, no sé a qué se deba, a lo mejor hay un tipo de hacking, no sé, pero conjugado con esta parte o sea, entonces estamos beneficiando a qué población, ¿no? Nada más era una reflexión. Sí, muchas gracias por la pregunta y el comentario. La idea realmente del proyecto Learn es que justamente lo que tú dices, ¿no? La ciencia no tiene fronteras y los investigadores incluso son mucho más móviles que antes. No se limitan necesariamente a una institución, realmente se mueven con mayor facilidad que nunca. Y eso es la realidad. Y realmente si algo podemos lograr o algún beneficio que creo que podemos ver ahí es justamente crear esa dinámica entre, no sé, Estados Unidos, América Latina, el Caribe, Europa, o sea, todas esas comunidades de investigadores realmente como una comunidad global y de crear mucho más tráfico en todos los sentidos, ¿no? De hacer disponibles los datos, pero también consumir los datos de los otros. Entonces, eso creo que también es un tema de… yo incluso creo que eso puede
puede ser muy beneficioso para la visibilidad de la producción científica acá de América Latina y el Caribe, de justamente crear esas alianzas con repositorios de otros continentes, ¿no? Y no para que ellos solo consuman, pero realmente para que sea beneficioso tanto para nosotros acá en la región que para ellos. Y creo que ahí hay muchísimo potencial y hay algunas iniciativas ya en esa dirección, ¿no? Y eso, no sé por qué hay ese consumo de Rusia no tengo idea, pero bueno, o sea, lo que eso puede ser muy temporal, también, o sea, hay que hacer un análisis, ¿no? Para entender ese fenómeno. Pero bueno, la realidad es que simplemente hay esa gran comunidad de investigadores que se crea a nivel global, que la ciencia realmente no tiene fronteras, ¿no? Gracias. Oye, en esta revisión como de políticas de acceso abierto que han hecho, mencionabas que algunos hablan de acceso abierto, de ciencia abierta, etcétera, pero ¿encontraron en algún país de América Latina algo parecido como en España, que sí tienen establecido que a los 6 meses de haber recibido el financiamiento para investigación, el investigador está obligado a presentar su plan de gestión de datos? ¿Encontraron algo así en América? Lo que yo hablé de una gran heterogeneidad en la región. También hay mucha heterogeneidad, por ejemplo, en Europa. Y eso también hay que reconocer, que eso no sale siempre de las estadísticas, ¿no? Porque ahí te muestran los promedios, ¿no? Y lo que también hemos visto, y eso también es uno de los objetivos del proyecto LEARN, o sea, estamos trabajando no solo en América Latina y el Caribe, estamos trabajando también en Europa, porque también ahí hay una gran heterogeneidad. Hay instituciones que son muy avanzadas, o consorcios, grupos de instituciones que son muy avanzadas, pero hay también muchas instituciones que no tienen absolutamente nada. Y eso también hay que reconocer. Y eso, por ejemplo, un país que es muy avanzado es un país como Inglaterra, muy avanzado. Y si obviamente si tú vas a poner las estadísticas de las instituciones de Inglaterra, entonces el promedio, eso sube el promedio europeo. Pero no es siempre así, eso esconde también una gran heterogeneidad. Entonces, de esa forma, América Latina, el Caribe y Europa, de hecho, no son tan diferentes. Porque realmente en el tema de gestión de datos, en algunos aspectos, en Europa son un poquito más avanzados, pero las diferencias no son tan grandes. Y eso espero mostrarle más enseguida. Y el ejemplo de, entonces, bueno, como ejemplo, España, también, o sea, ahí tuvimos nuestro taller en Barcelona hace 2 o 3 semanas, creo. Y ahí, por ejemplo, hay un consorcio de las universidades de Cataluña que están tomando una iniciativa al nivel de consorcio para implementar políticas de gestión de datos en los miembros de ese consorcio. El país que está más avanzado en América Latina ahora, yo creo que un país como Argentina está bien avanzada. No solo al nivel nacional, pero también al nivel institucional. Entonces se está moviendo mucho ahí en el país. El caso de Brasil también, hay varias iniciativas, pero es un país enorme. Hay muchas iniciativas ahí que son muy exitosas, que incluso son parte de proyectos internacionales, temáticos y todo eso, que son muy avanzados, pero muchas veces dentro del mismo país otras instituciones ni siquiera saben que esas iniciativas existen. Entonces, eso creo que eso yo diría es el reto más importante acá, es destacar las iniciativas que hay en América Latina y el Caribe, destacarlas realmente para que todo el mundo aproveche de esos avances y para que sea un estímulo para otras instituciones para tomar iniciativas similares.
Hola, derivado de los talleres o de los mini workshops que sacaron o han trabajado para gestión de datos de investigación, estoy súper segura que fue muy evidente que cada ciencia genera diferentes tipos de datos y entonces es completamente diferente pensar en un banco de información para datos para ciencias sociales, que es un caso que existe en México, a pensar un banco de datos para física nuclear o física de partículas, que es más o menos el proyecto que trae CERN. Entonces, pensando en que de alguna manera estamos aspirando al ideal, la gestión de datos o de grandes conjuntos de datos siempre es un problema por la parte de acceso. Esto ya lo saben mejor ustedes que yo, porque se vuelve una barrera tecnológica. Hay algo que ustedes, sobre todo en las comunidades académicas específicas que están generando esta información, hay algo que les permita lidiar con el acceso abierto o que les permita poner en acceso inmediato, conciliar esta parte de grandes conjuntos de datos, de observaciones que están 24/7 corriendo por meses y que les permite conciliar esa capacidad de generar datos con la parte y todos los principios de acceso abierto, que es inmediato, disponible, reutilizable, porque hay un proceso de curación y ese proceso de curación no necesariamente se resuelve tan rápido y entonces se contrapone un poco a los principios de acceso abierto. Ok, muchas gracias. Interesante la pregunta. Mira, a los investigadores no les gustan las políticas, porque tienen su autonomía y conocen su materia y hacen su trabajo bien, hacen mucho esfuerzo. Entonces, la pregunta siempre cuando uno viene con la política, sí, la pregunta de los investigadores siempre es sí, pero eso me va a causar más trabajo administrativo y yo no quiero eso, pero yo tengo tantas otras cosas administrativas que hacer, yo me quiero concentrar en mi investigación. Entonces los investigadores no se dejan controlar, o sea, no, por políticas. Entonces nosotros somos muy conscientes de ese tema, que es cada vez que hay una propuesta de política, esa propuesta de política tiene que ser atractiva, tiene que tener incentivos para los investigadores, porque si no, no va a funcionar. Y el reto incluso debería ser, en vez de ser una carga extra, una carga administrativa extra, de una forma facilitarle la vida al investigador, para que tenga menos trabajo administrativo. Y eso no es fácil, o sea, yo sé que no hay una solución así como alguien en la mesa de, mira, ahí está. No hay una receta mágica, lamentablemente eso no existe. Entonces, eso creo que es muy importante en las políticas, cualquier política, pero específicamente en el tema de política de gestión de datos, es dejar esa autonomía a los investigadores. Y lo que hemos visto, que las políticas de gestión de datos más exitosas no son documentos de 30 páginas o 50 páginas, no, son documentos de 1 página, 2 páginas. Y de hecho, el modelo de gestión de datos que nosotros estamos proponiendo en el contexto del proyecto LEARN tiene 2 páginas. La política de gestión de datos de la Universidad de Oxford, para mencionar una, tiene 2 páginas. Porque simplemente dice al investigador, mira, guardar los datos, hacerlos disponibles desde que, o sea, se requiere hacer disponibles los datos. Y ustedes, investigadores, son responsables de eso. Y tienen que hacerlo tantos meses después de que se publica. Tiene que hacerlo por 5 años, creo que son 5 años. Y ustedes tienen la responsabilidad. Y nosotros ofrecemos una infraestructura básica como institución que ustedes son libres de usar o no usar. Si ustedes quieren usar una infraestructura de fuera de la institución, también está bien, no importa. Pero lo más importante es que ustedes lo hagan disponibles, sus datos, y lo hagan durante 5 años. Después de 5 años, lo que hacen con sus datos no importa. Entonces, ese documento da mucha autonomía, da algunos principios básicos de esa política de gestión de datos, pero por el resto da mucha autonomía a los investigadores. Yo creo que es muy importante, porque los investigadores son los principales socios y los principales partners de esa política. Sin los investigadores nunca va a funcionar.
Entonces ahí yo creo que cada institución tiene que buscar un poquito su forma, su receta de hacerlo, pero yo creo que es importante mantener esa autonomía. Lo que hemos visto también en el tema, cuando mencionas acceso abierto y datos abiertos, de cómo hacer el salto de acceso abierto a datos abiertos no es automático. Porque acá en América Latina, cuando hablas con investigadores, creo que muchos investigadores ven los beneficios de acceso abierto a publicaciones. Si tú presentas el tema de datos de investigación como datos abiertos, hemos visto en las conversaciones que en general se cierra la puerta y se acabó la conversación, porque ya vienen con datos abiertos, quiere decir que me van a obligar a abrir todos mis datos, esos son míos, realmente yo he trabajado mucho tiempo en eso, entonces hay que tener mucho cuidado con ese salto que quizás para nosotros como biblioteca suena muy lógico y suena muy automático, pero para los investigadores no es así. Entonces, yo creo que ahí hay que hacerlo de otra forma. Pero yo lo dije ayer, o sea, lo más importante es tener ese diálogo con los investigadores y ver y demostrar los beneficios. Y algunos investigadores, creo que cada institución ya tiene investigadores que ya comparten sus datos. Entonces, ¿por qué no organizas un diálogo entre ese investigador que ya están compartiendo sus datos y investigadores que no se sienten cómodos? Y para que entiendan cuál es el tema. Entonces, eso creo que es una forma de hacerlo. Y también demostrar que al final hablamos de datos de investigación, hablamos de ciencia basado en datos, y eso es lo más importante. Yo creo que después, una vez que se tenga ese diálogo con los investigadores, que se ha establecido ese diálogo con el investigador, yo creo que ahí puede entrar el tema de datos abiertos. Porque el tema no es tan fácil y no es tan automático como el tema de datos de acceso abierto a publicaciones, que igual nos tomó 20 o 25 años para ir a ese punto, ¿no? Pues muchas gracias. Pasamos a la segunda parte de la exposición, que es sobre los resultados preliminares de la encuesta para determinar la capacidad de las instituciones mexicanas para la implementación de los resultados de los datos de investigación, de la gestión de datos de investigación. Ahí sí me voy a sentar, si me permiten, para ver los diagramas, ¿no? Entonces, bueno, muchos de ustedes ya han participado en nuestra encuesta, que es una encuesta que también nosotros ofrecemos es un entregable también, un resultado del proyecto Learn, que nosotros ofrecemos a ustedes como de una forma evaluar cuán lista está su organización en el tema de gestión de datos de investigación. Yo sé que muchos de ustedes ya han participado en esa encuesta y si no la han hecho, la invitación sigue válida y realmente les invito a participar y toma 10 minutos, pero con algunas preguntas y sus respuestas ustedes realmente pueden evaluar con un semáforo rojo, naranja y verde y evaluar cuán listo está su institución. Entonces lo que le voy a hacer ahora, ahí está el URL de la encuesta, pero creo que está también en el sitio web del evento, entonces ahí también lo puede encontrar. Ahí está. Entonces, primero decir que lo que voy a presentar ahora es muy preliminar, porque no hemos hecho un análisis de todos los resultados todavía. Es incompleto, pero da algunas tendencias y creo que eso sí vale la pena compartir con ustedes porque es muy interesante para ver un poquito la situación en México, en el resto de América Latina y en Europa. Creo que da un buen tema para luego seguir conversando con un café o algo así. La primera pregunta era, su institución tiene una política de gestión de datos.
Y ahí vemos que más o menos la mitad de las instituciones en Europa, o sea, al menos las instituciones que han llenado esa encuesta, la mitad tiene. Pero de nuevo, quiero insistir que hay bastante instituciones, por ejemplo, de Inglaterra que han participado en esa encuesta, entonces de una forma no muestra la heterogeneidad que hay en Europa. Entonces hay un cierto desbalance ahí. Pero bueno, pero lo que vemos claramente es que como en país como en México, que quizás está un poquito más avanzado si lo comparas con el resto de América Latina, eso no es la mitad. Entonces estamos casi a un 20% ahí. Entonces ahí yo creo que es una realidad que creo que vemos en la región, ¿no? Su institución tiene un steering committee, o sea, ¿cómo se dice eso en español? ¿Cómo? Comité directivo. Muchas gracias. Tiene un comité directivo, un grupo de trabajo, algo así, para el tema de gestión de datos. Entonces ahí más o menos lo mismo, ¿no? Eso corresponde más o menos a los resultados que hemos visto, se reflejan, ¿tenemos política sí o no? Entonces ahí también vemos que si no hay política tampoco hay un comité directivo. Ahí también vemos esa realidad. El tema de los recursos humanos, de staff, de gente dedicada a la gestión de datos de investigación. Ahí una gran heterogeneidad y vemos que en América Latina como una tercera parte de las instituciones dicen que sí tiene gente que se dedica a gestión de datos de investigación. Cuando hemos hecho la encuesta en ese evento en Santiago, había una persona. De los 90 participantes había solo una persona. Eso puede ser por el perfil de la gente que hemos... Pero la pregunta también era, ¿tienen gente dedicada, dentro de su institución, dedicada al tema de gestión de datos? Entonces, muy poca gente, muy pocas instituciones tiene gente. Yo creo que ahí también realmente hay que trabajar, recapacitar a la gente, darles oportunidades para recapacitarse y realmente familiarizarse con el tema de la gestión de datos. Su institución da consejo, en el sentido apoyo, consejo, acompaña a los investigadores a, por ejemplo, armar un plan de gestión de datos. Entonces ahí, bueno, similar, ¿no? Que hay bastante trabajo que hacer. Eso también tiene que ver con los skills que tenemos dentro de las instituciones para ofrecer ese servicio. Si nosotros no nos sentimos cómodos en el tema de la gestión de datos, si no sentimos que tenemos los skills, obviamente no podemos tener ese diálogo con los investigadores, porque ellos realmente nos quieren ver como un partner en ese tema. Entonces ahí creo que hay que trabajar un poquito. Información, yo creo que ahí vemos que igual estamos avanzando, que hacemos esfuerzos para familiarizarnos, que hay varias instituciones que ya ofrecen una página dedicada a ese tema de la gestión de datos, de cómo armar un plan de gestión de datos y todo eso. Entonces ahí se ve que igual estamos avanzando. Infraestructura. Eso es bien interesante porque la situación en América Latina, México y Europa, incluso en América Latina y México, las instituciones dicen que tienen
brindan más infraestructura que las instituciones en Europa, por ejemplo. Entonces es bien interesante. No tengo idea de cuál es en eso estamos todavía analizando esos resultados, pero bueno, claramente hay muchas instituciones en Europa que todavía están en camino de explorar ese tema de infraestructura. Y lo que la receta que muchas instituciones ofrecen, y no sé si en América Latina es lo mismo, lo que muchos ofrecen en Europa es como ofrecer un servicio básico a los investigadores y luego decir, mira, si quieres más, tienes que pagar. Entonces ahí, por ejemplo, piden que, por ejemplo, de los proyectos que también contribuyen con recursos para armar una infraestructura o para tener una infraestructura más amplia, para si hay investigadores que tienen una enorme cantidad de datos, por ejemplo, se necesita una infraestructura que va más ahí que el servicio básico, entonces ahí se requiere recursos extra. Entonces eso es una receta que funciona en muchas instituciones. Costos. Ahí el gran vacío en muchas instituciones realmente no queda muy claro todavía, especialmente, bueno, los costos de implementación sí, en general se sabe, pero el costo de gestión de datos de investigación a más largo plazo, ahí hay muchas preguntas todavía. ¿Ya? Marco legal. Ahí incluso América Latina y México están más avanzados que Europa. Entonces ahí ven que ese marco legal existe. Y si eso significa, porque hay un marco legal al nivel nacional, que las instituciones saben que existe, que da ya un cierto marco para trabajar. Y eso en Europa muchas veces no existe. Entonces ahí muchas veces la iniciativa de las instituciones que toman iniciativa, como así creció el proyecto o ese LERU Roadmap como iniciativa de un grupo de universidades. Entonces ahí es bien interesante ver esa cooperación. Una política de selección, ahí hay como la mitad que ya tiene algo, la mitad que está en camino y como 50% que todavía no tiene nada. El tema de la selección de datos es un tema bien complejo. Pero es un indicador, una indicación de cuán avanzado obviamente está su institución. Para publicar, hay un protocolo para publicar, otra pregunta que hacemos en esa encuesta, un protocolo para publicar, bajo qué condiciones se publican los datos. Entonces ahí también ven los resultados. Entonces ahí, como en México, por ejemplo, es una tercera parte sí, una tercera parte no, y un poquito más de una tercera parte que está en camino. Capacitación. Ahí yo creo que se nota poco a poco, ¿no? que estamos yendo en ese camino, pero de nuevo yo creo que particularmente las bibliotecas, creo que ahí realmente no hay que tener miedo de ese tema y realmente tomar esas herramientas como ese roadmap y realmente tratar de avanzar y preparar su equipo, su staff para avanzar en el tema. Esa es la visión de política, que va un poquito juntos con la política, entonces vemos un poquito los mismos resultados. Ese es el tema de abierto. Es complicado acá, allá, en todos los lados. El tema de los datos abiertos no es un tema simple, eso se nota acá en los resultados y sabemos que es un tema delicado, entonces por eso que eso explica que muchas instituciones están como mirando, explorando el tema, pero de nuevo, o sea, no es automático ese salto.
Y creo que eso también es importante en la conversación con los investigadores, de tener respeto para esa reticencia a compartir sus datos e entender por qué no. Y por qué sí otros, porque hay varios que ya lo están haciendo. Entonces, el resumen muy grueso, o sea, la realidad al final, con algunas diferencias, pero si miras así como en esas tortas, ¿no? De esos diagramas, la diferencia no es tan grande. Y algunos continentes ponen más énfasis en marco legal a nivel nacional, otros más al nivel institucional, pero al final las diferencias no son tan grandes entre Europa y América Latina. Son diferencias bien pequeñas. Yo creo que eso refuerza nuestra convicción que realmente esa conversación en las dos direcciones entre los varios continentes realmente puede ser beneficioso para todo el mundo, tanto para los europeos. Es importante ver cuál es la realidad acá, y del otro lado para nosotros es importante también ver cuál es la realidad ahí y aprender de sus experiencias y avanzar de ese tema, pero al final hay que avanzar juntos y nunca se va a lograr realmente un avance, un cambio en ese paradigma si no lo hacemos todos y si no lo hacemos todos juntos, entendiendo muy bien que la ciencia de nuevo no tiene fronteras y que realmente hay que apoyarse entre nosotros todos. Y con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación del maestro Walter Challier y la atención, y a ustedes la atención que tuvieron para esta exposición.